En el programa de hoy de Estilo Saludable estaremos disfrutando de los mejores especialistas con temas informativos y de interés. ¿Sabes cómo se llama la formación de una placenta anormal y cómo afecta esto en el embarazo? Probablemente no hayas escuchado hablar del embarazo molar y el acretismo placentario. Por eso, con el ginecólogo obstetra Rafael Cortés Charri, hablaremos de estos temas tan delicados e importantes de identificar a tiempo. ¿Cómo te sentirías si pudieras reprogramar tu mente y así controlar mejor tus emociones, la ansiedad o el estrés? Con el investigador y expositor de la mente, Pedro Rodríguez Polo, conversaremos un poco sobre este interesante tema que nos puede ayudar a muchos en el día a día. La edad nos pasa factura y en muchos aspectos el tiempo no perdona y hay algunos órganos que se vuelven menos eficientes. Por eso, con el urólogo Jorge Moanac hablaremos de una condición que afecta a todos los hombres a partir de la mediana edad, la hiperplasia benigna de la próstata. Queridos televidentes de Estilo Saludable, muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento me encuentro con el doctor Rafael Cortés Charri, quien es ginecólogo obstetra. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Carla, gracias por tu invitación a este importante programa como es Estilo Saludable. De verdad que es un placer para mí compartir con tu audiencia también. Muchísimas gracias, doctor. Tocaremos un tema bastante interesante, que hay muchas personas, estoy seguro que en casa no lo conocen, el embarazo molar y el acretismo placental. Vamos a empezar con el embarazo molar. ¿A qué se debe esta afección? Bien, bueno, esas dos afecciones en general, vamos a hablar primero de la cara que nadie quiere conocer de la placenta, que la placenta siempre es vista como amigable, pues la placenta, claro, aquella que une la circulación de la mamá con el bebé que lo alimenta, casi todos deberíamos cargar nuestra placenta al lado, le debemos la vida, pero ella tiene otra cara, que es cuando se vuelve un poquito en nuestra enemiga, en enemiga del embarazo, en enemiga indudablemente de la salud materna. Entonces, el embarazo molar, esto representa una de las causas de sangrado de la primera mitad del embarazo, junto con otras dos patologías que también existen, que son el ectópico y el aborto. Pero lo importante de este embarazo molar es que es un embarazo en donde no se forma bebé y placenta de esa forma tan regular como lo tenemos para el desarrollo de todo el embarazo, sino que se forma solo una placenta anormal, o a veces se forma esa placenta anormal con un bebé que también trae problemas. ¿Qué indica esto? Que ese embarazo muy pocas veces, solo en casos muy excepcionales, puede llegar al término. ¿Qué la causa, doctor? Esto, la causa directa la está causando es el momento en que se ocurre la fecundación. El momento ese, o sea, se llama embarazo, y es embarazo molar porque se une el espermatozoide, que normalmente debe tener la mitad de la carga genética, está el óvulo, se unen ellos dos en esa penetración del espermatozoide a ese óvulo, y si la madre tiene carga genética también se forma placenta y se forma bebé. Aquí ocurre, no se explica totalmente por qué, hay algunos factores predisponentes, el espermatozoide tiene su carga genética, pero el óvulo que aporta la madre no tiene carga genética. Bien, él fecunda, y por eso se llama embarazo, duplica el material, pero solo del padre, y al formarse solo material del padre no se forman tejidos fetales. De allí que el embarazo se divide en embarazo molar completo, que es cuando es solo placenta normal. Bien. Eso deforma, ya la placenta no es una tortica, sino que se forma como vesículas en el interior. Hay otra que es la mola parcial, en donde el padre viene con una carga genética, pero fecundan dos espermatozoides a este óvulo, que también ahí sí tiene carga genética, pero se forman 3 cuentas de cromosomas. ¿Y eso qué pasa? Trae alteraciones en la formación del bebé y también trae alteraciones en la placenta, en donde una parte de ella tiene esos cambios molares que te digo que forman como vesículas, y la otra sí es una placenta normal. Pero este embarazo tampoco llega a término. ¿Por qué? Porque el bebé trae malformaciones, porque tiene 3 cargas genéticas. Claro, porque lo normal no es 2. XY o XX. Exactamente, en la parte de cromosomas sexuales sería así, pero eso también se transporta a los otros cromosomas, que son los que forman las otras partes corporales, como son los autosomas. ¿Puede ser genético? Bien, genético casi siempre uno lo asocia a que, por ejemplo, la familia está asociado. Esto es más
casual realmente, es un proceso, un momento en el proceso de fecundación. Solo hay una forma de mola que está relacionada a herencial, pero eso es meternos como en un campo ya muy profundo, porque el mayor grupo lo representa esta alteración que te estoy diciendo de la fecundación. ¿En qué etapa del embarazo se diagnostica este embarazo molar? Bien importante tu pregunta. De allí la importancia de acudir precozmente, porque esto puede ser diagnosticado desde etapas muy tempranas. Y eso es lo ideal, pues por todo lo que implica un embarazo que no se va a desarrollar, ese embarazo pues tenemos que avisarle precozmente a la madre. Entonces, mira, desde el primer trimestre la paciente debería acudir precozmente apenas sospeche el embarazo para que hagamos un eco y en donde encontramos una alteración en el desarrollo del saco, del embarazo, del embrioncito, de todas las estructuras que tienen que formarse, en lugar de yo ver eso, veo todo ese tejido anormal que está allí, que forma como vesículas, inclusive el sangrado que presenta algunas pacientes lo podemos diferenciar porque es un sangrado en donde puedes expulsar como unas vesiculitas en ese sangrado, como racimos de uvas. Tú sabes que los médicos comparamos todo con los fenómenos naturales, entonces como si expulsara, están descretados así. Entonces sí se diagnostica a través de muchos estudios. Uno de ellos... Eso quería preguntarle, ¿cómo se diagnostica? Eso, el ecosonograma. Por favor, el acudir precozmente desde que estés embarazada nos va a ayudar muchísimo porque ahorita estamos previniendo muchas patologías, casi diagnosticando todo desde el primer trimestre del embarazo. Y una de estas es el desarrollo de este embarazo molar. Lo otro es que como es una placenta anormal, no es esa placentica bonita que se va a formar, esta placenta produce grandes cantidades de la hormona que produce la placenta, que es la HCG. La HCG no es más que la prueba que te haces cuando estás sospechando embarazo. Que sale HCG positivo. Eso, que salen las novelas, que salen todas esas cosas, que, bueno, o sea, todos asustados con la HCG. Bueno, esta hormona está muy aumentada. ¿Por qué? Porque es una placenta que es anormal. Entonces, a través de los valores de esa hormona también podemos decir, oye, este valor no corresponde con la edad del embarazo. Pero también es muy importante que la paciente exagera los síntomas del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo que tú conoces? Vómito, mareos. Eso, todo eso que también aparece, están exagerados por esa gran producción hormonal y además porque el útero crece, porque realmente ya van a ver lo más delicado de esto es que después se puede transformar en un tumor, ¿sí? Pero crece el útero muchísimo en relación con lo que tú esperas para la edad del embarazo. Bien, entonces, si hay manera de diagnosticar lo clínico con la ecografía y a través del examen de HCG cuantitativa, lo llamamos. Ya no es el test ese solo, sino que hay que hacer un test especial que cuantifique, vea qué cantidad de hormona estás produciendo. ¿Qué podemos hacer al momento de saber, bueno, qué está pasando esto? Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo que sigue? Entonces, lo acaba de decir la palabra exacta. Protocolo, es muy importante. A ver, porque ni los pacientes, yo siento que mucho de tu público puede decir embarazo molar, primera vez que oyen eso, ¿sí? Es una patología que no es tan infrecuente, en Venezuela es de 1 en 1000. Esto tiene una predisposición más étnica o racial porque en los países de Oriente, Japón, Indonesia, todos estos tienen una alta prevalencia, pero Venezuela no escapa, tenemos 1 por 1000 embarazos. Igual la estadística está inclusive poblaciones en Brasil tienen de 1 en 100 y pico, casi correlacionado como en Oriente, con lo que te decía. Entonces, diagnóstico eso, o sea, una vez diagnosticado este embarazo debe entrar la paciente en un protocolo. Y repito esto, ¿por qué? Porque a lo mejor no todos los médicos están familiarizados tampoco con esto. No es una información que se difunda mucho porque es lo poco frecuente que puede tener esta enfermedad, pero no despreciable, también porque manejamos mucho en una unidad que ya tenemos desde hace tiempo, pública en el hospital universitario. Ahorita lo estamos extrapolando esta experiencia hacia la consulta privada, que ya después te vamos a decir cómo. Entonces, en estas pacientes se debe terminar ese embarazo. Se le hacen unos exámenes básicos, pero ese embarazo debe vaciarse el útero. Bien, ¿por qué? Porque te puede predisponer a un gran sangrado, a una hemorragia. Inclusive estas pacientes, por crecer el útero así, pareciéndose casi un embarazo de término, pueden desarrollar hasta hipertensión precoz o enfermedades asociadas a esa parte. Bien, entonces se vacía ese útero, debe ser un vaciamiento con algunos aparatos especiales. No es como con cureta, como que se hace otro, porque se corre un riesgo. Pero lo más importante después de esto es hacer un seguimiento, porque este tejido molar puede tener predisposición a desarrollar después un cáncer. Doctor, te quiero atajarte acá
porque vamos a realizar una pausa. A la vuelta vamos a seguir con más información. Buenísimo. Amigos, no se despeguen de nuestro programa, a la vuelta muchísimo más. Amigos de Estilo Saludable, continuamos con mucho más en este momento desde el Grupo Médico Santa Paula. Sigo en compañía del doctor Rafael Cortés Charri, ginecólogo obstetra. Estamos hablando acerca de las enfermedades placentarias, una de ellas el embarazo molar. Y quedamos con el protocolo que debemos realizar entonces con esas pacientes que están presentando esta afección, doctor. Bien, entonces, una vez vaciado el embarazo molar, habíamos terminado ese embarazo, sabemos que en la mayoría de veces, 99% hay que terminar ese embarazo. Pero el seguimiento es lo más importante. Idealmente siempre recomendamos en unidades donde se conozca un poco de esta entidad y el seguimiento se hace fácil, clínico, examinando a la paciente, pero también realizando semanalmente los valores de HCG. Si ese tejido no va a producir nada malo después, entonces esa HCG debe caer, pero tenemos que ver los médicos que eso disminuya. Si esa HCG aumenta o se queda como en una meseta que no bajan los valores, esto significa que puedes estar desarrollando una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Y esto es? Nombre rarísimo, un cáncer de la placenta. Okay. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos casos que nos están refiriendo avanzados, porque las pacientes no han seguido, porque las pacientes en un momento dado ni siquiera se enteraron que tuvieron un embarazo molar y tomaron eso como un aborto común. Okay. Y lamentablemente, aunque el embarazo molar conforma el grupo más grande para desarrollar este cáncer que te estoy diciendo, a veces después de embarazos a términos, ectópicos o abortos, puede también desarrollarse la enfermedad. Es menos común, pero es más agresiva. Wow. Entonces, protocolo de seguimiento, realmente estar con los grupos de tratamiento adecuado y que poco a poco, yo sé que esta experiencia, pues hemos procurado que en congresos de reinformación también para nuestros colegas, pero se va a difundir, pero mientras tanto, idealmente ser manejado en una unidad de tratamiento de enfermedad del trofoblasto. Doctor, ya tocando este tema, vamos a avanzar con el acretismo placentario. Bien, muy bien. ¿En qué consiste? Acretismo placentario. Entonces ya nos trasladamos de esta fase del embarazo, aunque el acretismo se produce desde fases muy precoces. El acretismo está relacionado mucho con algo que muchos han oído, que es la placenta previa. Bien. Y la correlación de la tormenta perfecta, placenta previa y cesáreas anteriores. ¿En qué consiste eso? La placenta, ¿qué es el acretismo? La placenta normalmente se adhiere al útero para alimentarnos y mantenernos de una manera laxa, o sea, es laxa pero segura. Laxa es que bien, es muy delicado, toca apenas las primeras capitas de lo que se llama decidua, para poder alimentarse allí de la madre, hacer los intercambios que tiene que hacer. Cuando esta placenta penetra capas más profundas, recuerden que el útero es como un aguacatito así, que en donde la telita interna es el endometrio, donde se pega la placenta. Veamos que esta placenta penetra lo grueso o el músculo uterino, que es como o sea, ya se adhiere totalmente. Eso, se adhiere más profundamente e inclusive puede perforar el útero. ¿Por qué? Porque esa zona de la cicatriz no tiene tanto tejido, se penetra más o puede inclusive invadir órganos vecinos como vejiga o colon o recto. ¿Qué es lo que pasa? La mujer puede estar desarrollando un embarazo que puede llegar a término. Este llega a término, puede tener sangrados, también es otra causa de sangrado, pero ya más hacia la segunda mitad de la gestación. Pero lo más importante es que si no está diagnosticado adecuadamente, esa paciente llevada a una mesa operatoria sin estar preparados a una cirugía, que debe ser indudablemente cesárea, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, o de pronto hasta llega en un parto porque llegó. Claro. Al salir la placenta se trae todos esos tejidos y causa hemorragias que pueden llevar inclusive al compromiso de la vida de la mamá, indudablemente también del bebé en esto. Entonces, acretismo, penetración profunda de la placenta en las capas. ¿Influye en el desarrollo del bebé? No influye tanto en el desarrollo del bebé porque él se va a alimentar, él busca la manera de alimentarse. Aquí hay vasos sanguíneos que lo alimentan, pero son vasos sanguíneos más profundos que se van a abrir al salir la placenta. Entonces afecta muy poco el crecimiento, pudiera a veces hasta pasar inadvertida, y lo malo es no dejarse dar la sorpresa. Entonces nosotros estamos haciendo casi diagnósticos desde el inicio del embarazo. Encontramos ciertos signos de alarma en la paciente, o sea, en la manera como se implantó, en la manera si se metió en la cicatriz de la cesárea ese embarazo. Desde allí podemos establecer un pronóstico y programar, entrar nuevamente a la paciente en un protocolo de tratamiento institucional, como lo hacemos tanto en el hospital universitario, y ahorita fue extrapolada todo este grupo de trabajo aquí en el Grupo Médico Santa Paula. Tenemos una unidad de la placenta en donde varios especialistas participamos
para prepararnos y hacer una cirugía electiva. Okay. O sea, electiva es bien programadito, todo en fechas un poquito anteriores, adelantamos el embarazo, pero le ponemos ciertas cosas al bebé para que madure y esté bien en ese momento preparado, porque si lo hacemos de emergencia, el pronóstico para la madre cambia. Y es una cirugía que tiene técnicas especiales para realizarse. Doctor, mencionaste que también, o sea, que puede presentarse en pacientes que ya han tenido cesáreas previas. Sí. Esto quiere decir que algunas que son primerizas y no tienen cesárea no están propensas a padecer esto. No tanto, pero siempre puede estar relacionado si ha sido, por ejemplo, instrumentado el útero. Pacientes que tengan abortos anteriores que le hayan hecho legado, quedan como cicatrices también. Se ha relacionado con algunas cosas de los ciclos de fertilización in vitro. O sea, hay unos no son tan marcados. El más marcado es si tú tienes más número de cesárea y se implanta abajo la placenta, es previa, porque se implanta en la cicatriz de la cesárea, esto te predispone más al acretismo placentario. ¿Presenta síntomas del acretismo? Sí, puede presentar sangrado, porque como la placenta es previa, sangrado hacia la segunda mitad de la gestación. Sangrado rojo, rutilante, intermitente, entonces sí puede presentar eso. Pero como te digo, lo ideal, si tú me preguntas, es no llegar hasta allá. Es nosotros haber hecho un buen diagnóstico en primer trimestre, y por eso invitamos a que los médicos nos pueden referir con toda confianza para hacer unas medidas especiales que nos permitan ubicarnos bien para esta paciente llevarla a una cirugía electiva. Y muchas veces, Carla, es realizar la cesárea, sacar bien al bebito, todas estas cosas, pero también hacer la histerectomía. ¿De una vez? Sí, muchas veces un porcentaje. Claro, cada vez estamos buscando más hacia perfeccionando las técnicas para ser más conservadores, pero a la mamá siempre se le advierte que una de las posibilidades es esa, entonces es sacar bien al bebé. Por eso el grupo aquí, nosotros lo conformamos, los grupos de acretismo placentario, urólogo, cirujano, el obstetra, banco de sangre. Tenemos todo un grupo interdisciplinario que afortunadamente pudimos montar ya aquí en el Grupo Médico Santa Paula. Ya hemos operado 2 casos acá, tenemos mucha experiencia. Te repito, esta experiencia es extrapolada de la que ya hemos vivido por 20 y pico de años en el hospital universitario, entonces es extraída aquí a nuestro medio privado. Doctor, ¿estas patologías pueden ser preventivas? Bien, tus preguntas son excelentes. Puedo tocar algunas teclas que pueden llamarnos a la atención o no sé, bueno, no importa que traiga controversia, pero sí, oye, hay que realizar menos cesáreas innecesarias. Hay que indicar muy bien, invito a todos, los obstetras, sé que todos tienen una formación, todas esas cosas, y la paciente concientizar también que trabaje con su obstetra, indudablemente a que la balanza se incline más hacia la manera natural de nacer, que es el parto. Y para eso estamos diseñados, doctor, para eso las mujeres estamos diseñadas. Eso, y a los obstetras reflexionemos todos que indiquemos bien esa primera cesárea, porque si indicamos más, esa paciente está condenada a otra cesárea, y entre más cesárea, más predisposición hay a realizar eso. Aunque lo hemos visto en segunda esta, que con una sola cicatriz pueden hacer esta patología. Wow, doctor, valiosa la información que nos diste el día de hoy. Aprendimos muchísimo, porque me incluyo. Tus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas. Bien, entonces ginecólogo Cortés en Instagram. El teléfono 0412-988-2269, allí contesto el WhatsApp. Facebook vinculado, y dentro del directorio del Grupo Médico Santa Paula puedes allí pedir tu cita para que tengamos un abordaje, o si tienes alguna duda, pues con mucho gusto también ofrecer todo este recurso que tenemos. También en el medio hospitalario lo tenemos hace mucho tiempo funcionando esto. Muchísimas gracias, doctor. No, pues, gracias a ti por darme esta tribuna para algo tan importante como es la información que necesitan las personas sobre eso. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso, canal, y no se despeguen, los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro en compañía de Rodríguez Polo. Él es un gran investigador, expositor del universo de la mente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Venezuela. Oh, gracias a ti por la invitación de definitivamente estar aquí y estar en este hermoso país otra vez. Cuéntenos en qué consiste el papel de la neurociencia en el comportamiento de los seres humanos. Oye, es interesante, los neurocientíficos lo que están haciendo hoy en día prácticamente es descubrir cada vez más el universo de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y cada vez van descubriendo mucho más en la manera en que esta mente, que no comprendemos mucho de nosotros, funciona.
¿Esto qué pasa? Con estas investigaciones ellos logran alterar o, por así decirlo, modificar muchas cosas, por así decirlo, dentro de nuestra mente que nos afectan o nos influyen en la conducta humana. Cuando utilizamos ese conocimiento y literalmente lo aplicamos a nosotros mismos, a nuestra vida, y aprendemos a cómo nuestra mente se ha mal programado, entonces tenemos la oportunidad de empezar a cambiar realmente nuestra vida. De lo contrario, solamente entramos en esa creencia de que tenemos mala suerte o que no nos va bien, pero en realidad sí podemos, pero sabiendo cómo funciona esa mente. Y eso es lo que la neurociencia cada vez nos va descubriendo, cómo conocerla, cómo mantenerla, cómo nutrirla. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo afecta el cerebro en la toma de decisiones? Bueno, eso va a depender muchísimo. Depende de nuestra alimentación, depende de nuestra experiencia de vida, depende de nuestras necesidades, de nuestras carencias. En fin, es todo un sinnúmero de factores. Y esa es la importancia de lo que vamos a traer en toda esta información para que las personas tengan esa metodología. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos por esa salud emocional, estamos tomando decisiones que después nos quejamos que por qué nos va mal. Pero en realidad es que con una mala programación el cerebro, pues, no toma las decisiones correctas. Así que imagínate. ¿Cómo consideras tú el papel fundamental de los neurotransmisores en el comportamiento? No, definitivamente yo diría que son la base de todo. Hay que mantenerlos para poder que literalmente nuestro cerebro tenga esa funcionalidad. El problema está en que, y esto los neurocientíficos nos lo explican, hay muchos estudios de cómo afecta lo que comemos, lo que escuchamos, la manera en que si nos ejercitamos o no, en fin, y es ahí donde tenemos que saber, y yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque si tenemos literalmente ese conocimiento de cómo mantenerlo, pues nuestra mente, aún así, nos va a funcionar más a favor. En cuanto a la zona de confort, ¿cómo logramos salir de ella sin que nos afecte nuestra vida? Bueno, sí nos va a afectar nuestra vida, porque la zona de confort no es más que esa zona en donde la mente está acostumbrada a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Salir de esa zona de confort es incómodo, duele, porque ya nuestro cerebro, ya nuestra mente se ha acostumbrado a esa automatización, a esas rutinas prácticamente. Entonces, imagínate llegar y decir, oye, vamos a cambiar todo esto para que mi vida sea distinta. La mente se comporta como una niña caprichosa o como un niño caprichoso, ¿no? Me tiro al piso y ¿sabes qué? No lo voy a permitir. Y entonces entran patrones de sabotaje que muchas personas tienen. Entonces imagínate. ¿Cómo podemos entonces nosotros controlar nuestra mente, que no nos domine, nosotros dominarla a ella, que no nos saboteemos? Ahí es donde yo siempre digo con reprogramación mental, aprendiendo cómo funciona el engranaje de nuestra mente y aprendiendo a cómo utilizarlo a favor. Es ahí donde empieza el cambio. ¿Tienes alguna rutina, algunos hábitos que aplicas en tu vida diaria? Sí, claro. La primera rutina es principio de orden. Trato de mantener todo muy ordenado, pero no obsesivamente. Es decir, no me molesta si hay algún tipo de desorden. No hay que llegar a los extremos. Todos los extremos son malos. Segundo, yo creo que es una parte muy importante, es dedicarme en las mañanas un tiempo a mí. Un tiempo en donde pueda saber qué debo mejorar como persona, qué debo aprender o qué me hace falta aprender, y también cómo puedo aportar un poco más de conocimiento o ese granito de arena que llamamos, ¿no? Entonces, después de eso, vengo con el análisis del día anterior. Trato de sentarme y analizar qué aprendí, qué no aprendí o qué no me gustaría repetir. Y nada, eso suena un poco complejo, pero no se toma mucho tiempo cuando la mente esté entrenada para eso. ¿Y aquellos planes a futuro, cómo podemos hacer para no caer en la ansiedad? Tratar de programarnos para ir paso a paso. Tú lo acabas de decir, una vez que nosotros nos reprogramamos, una vez que nosotros tomamos el control de nuestras emociones, olvídate, la ansiedad no nos va a estar afectando como afecta a muchas personas. Y si analizas, no es más que son personas que no tienen ese control emocional, viven reactivas y no siendo activas. Entonces, una vez que aprendemos a reprogramarnos, una vez que tomamos ese control, esa ansiedad merma o desaparece, porque en realidad podemos controlar nuestra mente para eso. ¿Cuándo decimos, mira ya, es hora de hacer estos hábitos, de cambiar esta manera de pensar? Hay algo interesante según los estudios, y es que el ser humano dice ya cuando está en emergencia, cuando ya no puede, cuando es el final. A veces decimos o escuchamos amistades que dicen, no, yo decidí terminar esto, pero simple y sencillamente ya estaba en estado de emergencia. Entonces es ahí donde no tenemos que aprender a llegar hasta allá. Cuando nos reprogramamos, esto nos permite tomar decisiones antes de literalmente estrellarnos, ¿no?
¿A qué edad podemos realizar estos hábitos? Nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos para que a lo largo de sus vidas puedan practicar esto. Desde que nace el bebé puedes empezar a influirle hasta que está a punto de morir, siempre y cuando su mente tenga toda la quimicología perfecta. Entonces, no hay una edad per se para poder enseñar o entrenar la mente. Es cuestión de decidirnos a hacerlos. ¿El estrés puede afectarnos y nos desestabiliza en ese momento que ya tenemos este hábito realizado? Sí, el estrés definitivamente libera mucho cortisol en nuestro cuerpo. Eso claro que nos afecta, pero fuera de eso es todo un conjunto de emociones que se combinan. Y si a eso le sumamos que hay patrones a veces que no se han controlado, impulsividad, reactividad, entonces imagínate hasta dónde puede llevar ese estrés o hasta dónde puede llevarnos. ¿Cuál es la técnica que utilizas en tus conferencias? Eso... Tienen que ir a la conferencia. Pero adelántanos. No, ni un poquito. Pero es sencillo. Literalmente lo que hacemos es armar dentro de tu mente lo que llamamos una historia controlada. ¿Cómo es esa historia controlada? Ahí sí tienen que ir a la conferencia. Por supuesto. Llegamos al final, tus redes sociales y puntos de contacto. Ok, rodriguezpolo.com o @pgrodriguezpolo o simplemente escriben ahí Rodríguez Polo igual también en YouTube y pueden seguirme, de ahí parten todo. Muchísimas gracias. Amigos, nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal I. Trivia, pon a prueba tu conocimiento. La pregunta de hoy es, ¿qué puede causar la sobrehidratación? Opción A, convulsiones. Opción B, vómitos. Opción C, muerte. No te apartes, quédate con nosotros porque la respuesta estará más adelante. Amigos de Estilo Saludable, gracias por seguir en sintonía. Les recuerdo nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal I. Y ha llegado el momento de conversar con el doctor Jorge Moanac. Él es urólogo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Carlos, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Conversaremos sobre la hiperplasia benigna de próstata. ¿En qué consiste esta patología? Fíjate, a mí me gusta mucho cuando tocan este tema, que no es un tema que les gusta desarrollar, siempre se enfocan mucho más hacia el cáncer, pero la hiperplasia es la enfermedad más frecuente que van a sufrir los hombres. Primero que todo es una enfermedad benigna. Y cuando hablamos de hiperplasia, el término significa hiper es mucho, plasia significa células. Nuestra próstata va a comenzar a crecer, pero es un crecimiento que no es un proceso inflamatorio, es un aumento en la población. O sea, imagínate, esto es una familia que pasó de ser de 20 personas, ahora son 40. Cuando hay más personas dentro de una familia, tú necesitas una casa más grande. Claro. Cuando la próstata crece con la edad, y esto es un proceso netamente un proceso de envejecimiento, como nos salen las canas, como nos sigue creciendo la nariz toda nuestra vida, para que aquellos no lo sepan, la nariz y la oreja crecen toda la vida. La próstata también va a comenzar a crecer después de los 45 años. Y me gusta siempre hacer mucho énfasis en esta primera parte, porque muchos colegas, muchos urólogos tienen la mala costumbre de decirle a los pacientes: tienes la próstata inflamada. El paciente, cuando le dicen que la próstata está inflamada, tu cerebro automáticamente, aparte de estresarte, también dice: bueno, si se me inflamó, se puede desinflamar. Y la inflamación es sencillamente como cuando mojamos una toalla. La toalla se hace más grande porque está mojada, pero la toalla per se no es más grande. Cuando la toalla se seca, recupera su tamaño. El crecimiento prostático no es un proceso inflamatorio, lo que es un proceso de crecimiento, por consiguiente no es reversible. Una próstata que creció va a ser grande y no hay manera de volverla a llevar a su tamaño, no de forma médica. Podemos frenar la velocidad de crecimiento y eso lo vamos a hablar después cuando hablemos sobre los tipos de tratamiento. ¿Existe otra causa aparte de la edad que cause esta hiperplasia? No, hay crecimientos prostáticos inflamatorios. Existe la prostatitis, que sí es un proceso inflamatorio, que puede ser infeccioso, que puede ser viral, que puede ser traumático y que puede producir un aumento del tamaño de la próstata, pero este sí es inflamatorio y eso puede ocurrir a cualquier edad. No tiene nada que ver con la edad. La hiperplasia a partir de los 45 o 50 años, y como te decía antes, como las canas. Todos los hombres vamos a tener canas, unos más, unos menos, unos más temprano, unos más tarde, uno en más cantidad, uno en menos. La hiperplasia es igual. Todo el mundo va a tener hiperplasia en diferentes grados, en diferentes momentos de su vida, va a aparecer, pero vamos a tenerla sin discusión. ¿Cuáles son los tipos que existen? La hiperplasia es una clasificación básica. Hay clasificaciones histológicas que realmente no son muy relevantes porque genera un poquito de confusión. Lo que sí es importante es que esto es una enfermedad que la próstata al crecer, imagínense, la próstata es como una abrazadera que tiene la uretra. La uretra es el conducto por donde nosotros orinamos. La vejiga es un gran tanque, tiene una tubería, y esa tubería tiene una abrazadera que es la próstata.
Cuando la próstata crece, ella puede crecer de diferentes formas. Puede crecer de forma excéntrica, es decir, que ella crece hacia afuera, o puede crecer de forma concéntrica, que quiere decir hacia la tubería. Imagínense un túnel. El túnel Caracas-La Guaira. La montaña creció. Si la montaña crece y me respeta el tamaño del túnel, yo sigo teniendo 2 canales y los carros siguen circulando de forma libre, ida y vuelta. Si la montaña decide crecer hacia el túnel y disminuye el tamaño, es decir, el diámetro del túnel, obviamente van a caber menos carros y la circulación se va a hacer mucho más lenta. Y ahí es donde vienen entonces, cuando el crecimiento se hace concéntrico, es donde vienen todos estos síntomas que me imagino que tú siempre muy acertada con tu pregunta me vas a hacer y no me voy a adelantar. Por supuesto, a eso quería ir. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los hombres con esta patología? Perfecto. Los síntomas son 7. Nosotros los clasificamos desde el punto de vista técnico y esto es meramente como ilustrativo. Son síntomas de almacenamiento y vaciamiento. Vamos a describirlos. Los síntomas de vaciamiento son todos aquellos que alteran la forma como orinamos, es decir, un chorro delgado, tener que empujar para poder comenzar o mantener el chorro, goteo después de orinar o intermitencia. La intermitencia quiere decir que el paciente está orinando, el chorro va saliendo y a mitad de la orina, no al final como es normal, se frena, vuelve a recuperar la fuerza, es decir, no es un chorro continuo. Esos son los 4 síntomas de vaciamiento. Después vienen los 3 de almacenamiento, que son frecuencia, que la frecuencia no es un problema si nosotros tomamos mucha agua, Carla, y vamos muchas veces al día al baño y vamos suficiente cantidad porque tomamos mucha agua, claro, es normal. La frecuencia se altera en el momento en que vamos muchas veces al baño con ganas, pero orinamos poco. Entonces tenemos frecuencia, tenemos urgencia, que es tener que salir corriendo para el baño sin haber aguantado mucho, pero que nos da la gana de correr porque sentimos que no vamos a orinar. Y la tercera y última de estos 7 síntomas es la nocturia, que es que el hombre no debe pararse más de 2 veces en la noche a hacer pipí. Okay. Si nosotros no debemos interrumpir nuestro sueño más de 2 veces para ir al baño. Cuando aumentamos la frecuencia a más de 2, empezamos a hablar de nocturia, que es un síntoma indirecto de crecimiento prostático. Claro, todo esto sin la necesidad, sin que tomemos agua y entonces este sea la razón. Exactamente, exactamente. Si tomamos mucha agua, indiscutiblemente cuando nos vamos envejeciendo el calendario es implacable. No pasa porque sí. No iba a hacer un comentario personal, no lo voy a hacer, me compromete con el almanaque, pero indiscutiblemente una persona joven puede tomar mucha agua y su sistema es tan competente para poder controlar el exceso de agua que cuando uno era joven uno se podía tomar 2 litros de agua antes de acostarse a dormir y por supuesto no se paraba. Con la edad el agua sí va a incrementar. Pero puede aparecer en paciente joven o cancelado, ¿no? Mira, pasa. Es muy difícil, siempre hay excepciones a la regla. Yo he tenido pacientes con crecimiento prostático jóvenes, vamos a hablar personas de 40 y pico de años, pero un paciente muy joven, bueno, como todo en la medicina, como todo en la vida, hay estas desviaciones de gente que se sale de lo estadísticamente normal, pero es muy raro ver un crecimiento prostático en gente joven. ¿Cómo diagnosticas? El diagnóstico principal son los síntomas, ese es el más importante y de hecho que la mayoría de los pacientes que acuden a la consulta es la enfermedad más frecuente que hay. Es una enfermedad que los síntomas es eso, me cuesta orinar, siento que tengo que pujar, que el goteo, que me mojo la ropa interior después que termino porque quedaron unas goticas, pujo, me paro en la noche y el paciente termina yendo porque al no orinar bien le restamos calidad de vida, el paciente pierde su calidad de vida y obviamente eso lo obliga a ir a la consulta. Ese es el diagnóstico inicial. Después viene una cantidad de herramientas médicas que son para hacer diagnóstico. Bueno, pero me lo vas a contar, Jorge, a la vuelta. Vamos a realizar una pausa, no se despeguen, ya seguimos con mucho más de Estilo Saludable. Trivia, pon a prueba tu conocimiento. Y llegó el momento de conocer la respuesta correcta, y esta vez son todas las anteriores. Por extraño que parezca, el consumo excesivo de agua de manera repentina puede causar todos estos síntomas, incluyendo la muerte. Las cantidades tienen que ser de 6 a 8 litros de agua consumidos en poco tiempo. También se le conoce envenenamiento por agua y es algo que hoy en día las personas deben de tener cuidado debido a las altas temperaturas. Recuerda siempre evitar los excesos y consultar a un especialista en caso de cualquier síntoma. Te lo recuerda Estilo Saludable. Amigos, seguimos con más información acá en Estilo Saludable. Me encuentro en compañía todavía del doctor Jorge Moanac, urólogo, hablando sobre la hiperplasia benigna de próstata. Doctor, quedamos con el diagnóstico.
correcto. Y vamos a entrar a hablar un poquito sobre las herramientas que tenemos. Indiscutiblemente el diagnóstico se hace inicialmente con la clínica, el paciente te lo dice solito, doctor, me paro mucho, orino delgado, o sea, muchas veces es bastante sencillo. Jorge, y a veces, perdona que te interrumpa, ¿no le atribuyen eso a otra enfermedad? Sí hay posibilidades, indiscutiblemente todo aquello que obstruya la vía urinaria y que no solo la próstata, estrecheces de la uretra en cualquiera de su trayecto, cualquier cosa que haga que el tubo sea más delgado va a hacer que el chorro sea mucho más delgado. Y es muy bueno porque lo primero que nosotros hacemos cuando llega el paciente a la consulta es hacer algo que se llama diagnóstico diferencial, es ver todas las posibilidades o posibles enfermedades que produzcan estos síntomas y empezar a hacer preguntas como para descartarlas. Cuando nosotros tenemos un paciente después de los 45, 50 años que tiene síntomas urinarios, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿tú has tenido cirugías por las vías urinarias? ¿Te has puesto una sonda? ¿Has tenido cualquier cosa para pensar si pudo haber alguna otra enfermedad como estrecheces de uretra, estenosis, que pudieran estar condicionando estos síntomas? Cuando tú ves que el paciente no tiene ningún antecedente quirúrgico de instrumentación ni enfermedades de transmisión que a veces pueden producirlas también, tú dices, mira, lo más probable es que se vaya para la próstata. Obviamente vas a seguir haciendo examen, vas a hacer eco, vas a hacer otras herramientas, se van a utilizar otras herramientas que nos ayudan como a estar claro, porque obviamente con el diagnóstico preciso, porque además el tratamiento va a depender de un buen diagnóstico. Si tú haces un buen diagnóstico y estás claro de lo que tienes, tú sabes qué elementos vas a utilizar para tratarlo. ¿Y cuál es el tratamiento? Ok, el tratamiento van a ser dos. Tenemos el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros evaluamos al paciente, utilizamos la ecografía que nos permite ver el tamaño de la próstata, nos permite ver si la vejiga se vacía completamente de algo que se llama residuo postmiccional o la cantidad de orina que queda en la vejiga después que orinamos. Y eso ya está establecido más o menos cuánto debe ser el valor mínimo que debe, máximo como un 7% lo que debe se quedar. calcula un 10%, lo normal y lo frecuente es entre un 5, 7, hasta 10, obviamente hay hasta un 20%, pero son bajo condiciones. Pero lo normal que uno mide es que hasta 10 es el tope. Tú calculas que una persona que no tenga problema urinario normalmente te va a dejar un 3, 4, 5, máximo un 7, 10 ya es el tope. ¿Ok? Obviamente nosotros, como le digo yo siempre a mis pacientes, nosotros no evaluamos un solo criterio. Es decir, yo no voy a operar a una persona porque tiene 11%. Es la sumatoria de elementos que me digan, este paciente va para cirugía o va para tratamiento médico. Existe otra prueba que se llama uroflujometría. Es una prueba muy sencilla donde el paciente orina en una poceta que está conectada a una computadora y esto me da un registro de la velocidad como él orina. ¿Por qué se usa la uroflujometría? Primero porque me da un valor preciso. Es como que yo quiera saber tus niveles de hemoglobina, Carla. Bien. Y te digo, vamos a verte el párpado, saca la lengua, te voy a transfundir y tú, hazme una hemoglobina, claro, dime cuál es mi valor real y decide si me vas a dar hierro, si me das ácido fólico, si me vas a transfundir. Entonces la uroflujometría nos permite, dependiendo de dónde está el paciente, porque no es que tengo la próstata y estoy trancado y no estoy trancado, es que tengo muchas etapas. Y dependiendo de dónde estés, es decir, estoy en el piso 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, es donde viene el uso de los tratamientos. Inicialmente el tratamiento es médico, hay ciertos medicamentos como la tamsulosin, que es un medicamento que se llama un alfa bloqueante, es el medicamento que se usa por predilección para el crecimiento prostático, porque lo que hace es relajar, él no va a revertir, esto es bien importante, Carla, cuando hablamos de crecimiento y no de inflamación, él no va a revertir el problema, es como un antihipertensivo. Claro. Los antihipertensivos no curan. Para controlarlo. Exactamente. Los pacientes con diabetes, tú les pones insulina y siguen siendo diabéticos. Claro. Tú le controlas los niveles de azúcar. Estos medicamentos van a controlar los síntomas urinarios, los mejoran. Hay otros medicamentos que ayudan a controlar un poquito el crecimiento para evitar que siga creciendo y la rebaja un 10, 20%. Y esto se va a dar mientras el paciente responde al tratamiento médico, tú evitas llevarlo a cirugía. O sea que el tratamiento médico siempre sería la primera opción. ¿Cuándo consideras entonces realizar la cirugía? Chévere, perfecto. Razones. Uno, en pacientes que se trancaron. Un paciente que ya se trancó y le diste tratamiento médico, hiciste todo lo posible para quitarle la sonda y el paciente sigue trancado, no tienes nada que inventar, ¿sabes? Tiene que ir para cirugía. En pacientes que ya no responden al tratamiento médico, es decir, que hicieron resistencia al medicamento, que la próstata siguió creciendo y aunque siguen orinando, están orinando muy mal y ya el tratamiento médico no hace los efectos necesarios. En pacientes que se cansaron de tomar el tratamiento y dicen, mire doctor, ¿sabes? Yo estoy fastidiado de tener que tomar una pastilla, si yo me tomo un trago, siento que me voy a trancar, yo prefiero operarme y salir de eso. Y bueno, obviamente hay otras indicaciones que ya son más selectivas para cada paciente. ¿Afecta la calidad de vida sexual de los hombres?
El crecimiento prostático no propiamente, pero el hecho de no poder orinar bien te afecta tu calidad de vida en general y va a afectar de cierta forma la calidad sexual. Realmente las hiperplasias o los crecimientos prostáticos no afectan para nada la función eréctil, ni la enfermedad, ni el tratamiento médico, ni las cirugías. Muchas veces la gente piensa que las cirugías de próstata pueden afectar la erección. Eso sí es cierto para cuando hablamos de cirugías para cáncer de próstata, pero para enfermedades benignas ninguna de las cirugías me va a afectar ninguno de estos elementos y por supuesto conservar la vida sexual de nuestros pacientes es algo sumamente importante. ¿Y se puede desarrollar cáncer si se tiene este crecimiento prostático? No hay estudios. Esto es una pregunta muy frecuente y me parece fabuloso que la hagas porque es algo que me hacen constantemente en las redes. Muchas personas preguntan si tener una hiperplasia es un factor que condiciona a tener cáncer de próstata. No existe estudios internacionales en ninguna parte del mundo que establezca una correlación entre hiperplasia y cáncer de próstata. ¿Se puede prevenir, Jorge? Se puede venir yendo al urólogo. Pero nosotros no podemos prevenir el crecimiento prostático, pero sí podemos frenarlo. Y un paciente que vaya todos los años para su consulta y nosotros vemos que la próstata está comenzando a crecer y vemos que la próstata de repente está comenzando a producir síntomas, hay ciertos medicamentos que no se usan de forma cotidiana que actúan un poco sobre los niveles hormonales que pueden frenar el crecimiento de la próstata. Entonces sí podemos prevenir los síntomas y sí podemos prevenir la complejidad de la enfermedad. Asistiendo siempre pues, a tu urólogo de confianza, y nosotros te tenemos aquí en Estilo Saludable. Gracias. Jorge, muchísimas gracias por la información del día de hoy. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son @dr como doctor, dr abreviado .moanac, que es MOANACK. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu consultorio en el Grupo Médico Santa Paula. Amigos, nuestras redes sociales @estilo saludable piso, canal I. No se despeguen, quédense en sintonía de nuestro programa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. La cita es el próximo miércoles a las 9 de la mañana. En tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.